Perlas del libro de Malaquías. El día del Señor viene. Dios viene para pagar a cada uno según sea su obra. Dios acusa a su pueblo de haberle robado en los diezmos y las ofrendas. El triunfo de la justicia del Señor está asegurado. Te damos gracias, buen Dios, en este día, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 3 del libro de Malaquías. Te pedimos que nos enseñes, Señor, cuáles son las perlas que tú tienes para nosotros en este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 2 se cerró con una pregunta. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el capítulo 3 empieza justamente con la respuesta. Dios contesta la última pregunta de ese capítulo y afirma categóricamente que viene para juzgar y hacer justicia. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es este mensajero que el Señor envía para que prepare el camino? Es el mismo mensajero que también anuncia el libro de Isaías, Juan el Bautista. Y él prepararía el camino para la primera venida de Cristo. Pero también en el capítulo 4 se anuncia que habría un mensajero a quien identifica Malaquías como Elías, que prepararía el camino para la segunda venida de Cristo. Los evangelios identifican a Juan como el mensajero que prepararía el camino para la primera venida, pero también nosotros sabemos que su iglesia, la iglesia de Dios, es la que preparará el camino para su segunda venida. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Vendrá de repente. Si nosotros hacemos un símil entre este anuncio y lo que dice Apocalipsis sobre la segunda venida de Cristo, o lo que dicen los mismos evangelios, dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie lo sepa. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este ángel del pacto? Si usted se toma un tiempo para leer Éxodo 3, el ángel del pacto es Dios mismo. El ángel del pacto es Jesús mismo. En Malaquías se anuncia no solo la primera venida de Jesús, sino también se habla de la segunda venida de Jesús. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y para qué viene? Recuerden la pregunta con la cual terminó el capítulo 2. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cuando venga Dios a pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Los judíos creían que el Mesías venía para castigar a los paganos con juicio. Por el contrario, Malaquías advierte a los judíos que ellos serían los primeros en sufrir el juicio. Lo mismo nos dice Amós 5:18. El juicio empieza por casa, y los que recibirán el castigo mayor son los que tienen más luz, los que habiendo conocido descuidaron su ministerio. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida?
Esta misma pregunta se hace al final de del sexto sello, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Nosotros ya hemos leído este capítulo en varias ocasiones. Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie cuando venga Cristo por segunda vez? ¿Quién va a poder sostenerse? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así como el fuego separa el metal de la escoria, así Dios separa a los justos de los impíos mediante su juicio. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Va a limpiar a los suyos, va a separar a los suyos. Va a separar. Y ese es el juicio. Por eso es que leemos en el mismo Apocalipsis 22:12, donde Jesús dice que he aquí vengo con mi galardón, ¿no? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Malaquías nos está hablando del tiempo en el cual Dios va a juzgar a cada uno. El tiempo en el cual Dios va a separar, así como separa el pastor los cabritos de las ovejas, así como el agricultor en la cosecha va a separar el trigo de la cizaña. Viene el tiempo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Ah? Porque limpiará a los hijos de Leví. Cuando habla de los hijos de Leví, está haciendo o está dejando en claro que los mayores responsables de la decadencia espiritual de Israel eran los líderes, eran los sacerdotes. Ellos fueron llamados para conducir al pueblo a la justicia mediante su ejemplo y enseñanza, pero lamentablemente ellos llevaron a la perdición al pueblo. Se sentará para afinar y limpiar, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Aquí encontramos ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Dios siempre da una segunda oportunidad. El castigo de los líderes no solo tenía el propósito de limpiarlos, librándolos del mal, sino también de promover la santidad, haciéndolos idóneos para que ofrecieran a Jehová ofrenda en justicia. Todos los que reconocieran su falta, todos los que reconocieran su pecado, y van a Jesús, van al Señor a buscar perdón, van a encontrar. Los afinará como a oro y como a plata. Y una vez afinados, traerán ¿qué cosa? Ofrenda en justicia. Aquí se nos está hablando de un reavivamiento, de un despertar, de personas que harían reformas en su vida, que volverían al sendero que habían abandonado. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios ofrece su perdón. Dios ofrece limpiarnos de nuestros pecados. Y es lo que ofrece a estos líderes espirituales. Si ustedes ya se dieron cuenta, Malaquías es un libro que está dirigido a los líderes espirituales y por ende a todo el pueblo, pero hace hincapié en los líderes. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Será grata. Si hay arrepentimiento, si hay el nuevo nacimiento, esa experiencia en la vida de cada líder, entonces todo lo que hagan
volverá a ser agradable a los ojos de Dios. Será acepto como en los días pasados, como en los tiempos en los cuales Abraham, Moisés, David habían presentado sus ofrendas. Siempre Dios te va a dar una segunda oportunidad. Siempre. Salvo que tú ya te hayas cegado de tal manera que no quieras saber nada de Dios. Pero mientras haya ese mínimo de luz, de querer buscar a Dios, de querer encontrarse con Dios, vas a encontrar esa segunda oportunidad. Y esta primera parte se termina con el versículo 5, donde nos dice: y vendré a vosotros para juicio. Jesús, el Señor, viene para juicio. Recuerden lo que dice Apocalipsis 22:12. Vengo con mi galardón para darlo a cada uno según sea su obra. Y esta es la respuesta divina a la pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia? De Malaquías 2:17. ¿Para qué viene? Para hacer juicio. ¿Cuál era el pensamiento? Y es el mismo pensamiento que existe también en nuestros tiempos. ¿De qué vale servir al Señor? Si los impíos igual prosperan, si los impíos igual disfrutan de la vida, ¿de qué vale? Entonces la respuesta es: vengo para pagar a cada uno. Y se enumera una serie de pecados puntuales. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros. Presten atención a la lista de pecados. Seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y saben a qué me recuerda este pasaje? A lo que dice Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes no entrarán al reino de Dios? ¿Quiénes no formarán parte del reino de Dios? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ah? Ellos no van a entrar. Y aquí también se nos da una lista de los pecados que harán que la gente quede excluida de la presencia de Dios, de la corona de vida. No van a recibir la corona de vida. De los versículos 6 hasta el 12, se nos habla ahora de un nuevo o una nueva controversia. Y esta está referida a los diezmos y las ofrendas. Muchos enseñan y dicen que los diezmos y las ofrendas en los tiempos en que vivimos ya no tienen razón de ser. Dicen que ya no se debe devolver. Pero prestemos atención a lo que dice el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor rechaza de plano la acusación de que pasa por alto el mal. Es lo que se afirma en el versículo 17 del capítulo 2. La santidad de Dios es eternamente constante e inalterable. Santiago 1:17. Precisamente porque Dios no cambia, permanecerán sus propósitos eternos para su pueblo. Quizá Él castigue, discipline o corrija a los suyos, pero hace todo eso con el propósito de que se arrepientan y sean salvos. Yo no cambio. Y es por eso que nosotros tenemos un solo evangelio. Es el mismo evangelio. Tenemos un solo pacto, el mismo pacto que se va renovando porque el pueblo fracasa,
pero un solo pacto, un solo evangelio. No hay muchos evangelios, uno solo, porque Dios no cambia. ¿Cuál era el sentido de los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué Dios hace esta acusación? Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Hace mucho que vienen ustedes pisoteando mis leyes, no las han guardado. Y ahora Dios que dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? Otra vez el pueblo revela su hipócrita justificación propia al formular preguntas a Dios. ¿En qué vamos a volvernos si nosotros estamos bien? Ese es el problema de los soberbios, de los orgullosos, de los autosuficientes. Creen que todo lo hacen bien, que nada está mal. Dice, desde los días de vuestros padres ustedes están alejados de mis leyes. No las están viviendo, no las están poniendo en práctica, no están viviendo de acuerdo a lo que yo espero de ustedes. Vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Vamos a restablecer nuestra relación de pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué está mal? Y Dios responde, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Realmente aquí encontramos una acusación muy fuerte. Se acusa al pueblo de robo y robar los diezmos y las ofrendas. Si algo es mío y me lo quedo y lo gasto como a mí me place, no estoy haciendo nada malo porque es mío. Pero si algo no es mío y lo gasto, entonces yo puedo ser acusado de hurto o en el peor de los casos de robo. Y Dios le está diciendo a este pueblo, ustedes me están robando en los diezmos y las ofrendas. Algunos no alcanzan a comprender que es posible robar a Dios en las ofrendas, tanto como en los diezmos. El que entiende sus obligaciones como mayordomo de lo que Dios le confía, dará generosamente ofrendas a Dios de acuerdo con sus posibilidades, según haya prosperado, como dice Primera de Corintios 16:2. La ofrenda es voluntaria porque tú determinas qué porcentaje vas a devolver. Pero no es voluntaria en el sentido de que lo doy o no lo doy. Ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas. Yo no cambio, dice Dios. Su plan no cambia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los diezmos y las ofrendas? ¿Para qué? ¿Para qué se devuelve? Como mencionaba hace un momento, hay quienes sostienen que ya no es tiempo de devolver diezmos y ofrendas. Sostienen que eso era para el tiempo de los levitas, eso era en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué se devolvían los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento? Porque
debía sostener a los que estaban al servicio del Señor, a los que hacían que funcione el santuario. Ellos debían instruir al pueblo y de esa forma Israel debía convertirse en luz de las naciones. ¿Y saben por qué debemos seguir dando los diezmos y las ofrendas? Porque la iglesia de Dios tiene una misión: presentar el evangelio a todo el mundo. Y para llevar el evangelio a todo el mundo se necesita de los diezmos y las ofrendas. Los diezmos están destinados exclusivamente a la predicación del evangelio, tanto localmente como externamente. Y las ofrendas están destinadas para cubrir los gastos de la manutención de los templos locales. Si no hay recursos, ¿cómo cumple con su propósito la iglesia? Por eso es que Dios estableció ese medio para que siempre exista recursos. Y a los que no devuelven, Dios dice que lo están robando. Pablo, el apóstol Pablo, menciona en Primera de Corintios que dice, está escrito que los que trabajan presentando el evangelio deben de vivir del evangelio. Él, por problemas que hubo con los de Corintios, él dijo, a mí no me den, yo voy a trabajar. Porque había muchos que criticaban por qué a Pablo se le va a dar. Y esto lo vamos a estudiar en detalle cuando lleguemos a Corintios. Recuerden que estamos estudiando versículo a versículo. Y ahí vamos a ir encontrando muchos pasajes que hablan sobre el uso de los diezmos y las ofrendas en el Nuevo Testamento. Hay quienes sostienen que no existe pasaje. Sí existe. El mismo Jesús, cuando habló con los fariseos sobre el diezmar, el comino, el eneldo, les dice, ustedes han olvidado la justicia. Poner en práctica la justicia. Es necesario seguir diezmando, pero hay que practicar también la justicia. Hay que practicarlo. ¿Y qué dice más el Señor? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malditos es. Malditos con maldición. Miren, cuando en el Edén Adán y Eva pecaron, Dios no maldijo ni al hombre ni a la mujer, solo maldijo a la serpiente. Pero ahora encontramos que Dios dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La maldición siguió a la desobediencia, así como la bendición siguió a la obediencia. No hay un terreno neutral. La conducta de un hombre es correcta o es incorrecta, y Dios es equitativo en su retribución. En Ageo 1:6 encontramos nosotros la vez cuando Dios le dice al pueblo por medio de Ageo, piensen, mediten, es tiempo de estar sin trabajar en la reconstrucción del templo, y les hace mención de por qué les había llegado las maldiciones, y ahora le dice por qué les llegarían las bendiciones. ¿Y qué dice ahora? Vosotros todos me habéis robado. La gran mayoría estaba inmerso en la infidelidad de retener los diezmos y las ofrendas. El diezmo es la 10ª parte. La ofrenda usted determina, puede ser 1%, 5%, 10%. Por eso, en Primera de Corintios dice, según hayas prosperado. Una forma es que cada año tú determines qué porcentaje le vas a devolver. Y eso será más o menos en cantidades según cómo vayas prosperando.
Si tienes un ingreso fijo, será un ingreso. Supongamos que en el peor de los casos tú digas un 1%. Pues un 1% será, pero no puedes decir 0%. No puedes. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En la versión Jerusalén dice lo siguiente: el diezmo íntegro. Y es bueno esa aclaración, porque hay algunos que pretenden engañar al tesorero o a la tesorera de iglesia y dicen estoy dando mi diezmo. Y no están dando la décima parte. Dan el 1%, el 5%, el 6%, pero no dan el décimo, la décima parte. Pero ponen ahí diezmo. Por eso la versión Jerusalén dice el diezmo íntegro. Si ganas 100 soles, 10 soles. Si ganas 1000 soles, 100 soles. El diezmo íntegro. Recuerda, tú puedes engañar al tesorero, a la tesorera, puedes engañar a los líderes religiosos, pero no puedes engañar a Dios. Y quien está acusando de robo no son los líderes, es Dios quien está acusando de robo. Traigan y hay alimento en mi casa. Y acá Dios nos desafía. ¿Qué dice? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No solo habrá lluvia en abundancia que quitará todo temor de sequía, sino que a través de esa abertura, por así decirlo, se derramará generosamente la bendición divina. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, en nuestra relación con Dios, es un acto de fe. Devolver los diezmos y las ofrendas es un acto de fe. Es reconocer que Dios es dueño de todo. Es reconocer que Dios tiene un plan. Y su plan es llegar al mundo entero con la verdad. Y para ello, Dios ha establecido este sistema de los diezmos y las ofrendas. Pero ahora te dice, si tú eres fiel, yo te voy a bendecir. Les voy a abrir las ventanas y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No necesariamente una bendición material, aunque eso parece resaltar aquí. En cuanto a las bendiciones materiales que Dios se proponía prodigar sobre su pueblo, podemos encontrar nosotros promesas. Por ejemplo, en Deuteronomio hay muchas promesas en las bendiciones y las maldiciones. Sé fiel a Dios. Y si vas a devolver el diezmo, devuelve el íntegro. Pero recuerda, no devuelvas por miedo. Devuelve porque reconozcas o porque reconoces que Dios es el dueño, que Dios tiene un plan, que su iglesia, la iglesia al que tú perteneces, tiene una misión: anunciar el mensaje de los 3 ángeles para que el mundo entero entienda. Entonces, dice Dios, las bendiciones que van a comprender, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Va a haber bendición. Y una de las evidencias es que durante los 40 años de caminata por el desierto, de peregrinaje, dice la palabra de Dios que ninguno enfermó. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, permítanme lo siguiente. No puede haber un hijo o una hija en extrema necesidad. Dios puede probarte por un tiempo, pero no todo el tiempo. Por un tiempo te puede allí probar, pero no todo el tiempo. Él ha prometido bendecirte. Él ha prometido hacer de nosotros tierra deseable.
Qué grande, ¿verdad? Dios deseaba que su pueblo fuera tan ejemplo viviente de los resultados de la obediencia. Eso quiso que fuera Israel y eso quiere que sea su iglesia hoy en día. De los versículos 13 hasta el último versículo, que es el versículo 18, se habla ahora de la diferencia entre el justo y el malo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Una vez más la controversia. ¿Qué hemos hablado contra ti? Y Dios le dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? ¿Qué de bueno nos trae esto? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Se vuelve a levantar aquello, ¿y dónde está el Dios de justicia? Y en los siguientes versículos, Dios anuncia que la justicia va a triunfar. Aparentemente los impíos disfrutan de abundancia. Aparentemente a los impíos les va bien. Y es trágico, es fatal cuando el hijo, la hija de Dios llega a pensar, ¿qué vale ser fiel? ¿Qué vale estar en la iglesia si al final de cuentas el impío prospera y blasfema el nombre de Dios y no le pasa nada? Aparentemente no le pasa nada. Pero Él va a venir para juzgar y va a venir para pagar a cada uno conforme a sus obras. Aparentemente, recuerden. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entonces, dice. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Siempre hay un remanente en medio del pueblo. Siempre hay un grupo que hace la voluntad de Dios. En tu iglesia, en la iglesia donde tú estás, la mayoría puede estar procediendo mal, pero siempre hay un remanente que gusta hacer la voluntad de Dios. Malaquías aquí trae un mensaje de esperanza y consuelo para los que todavía son fieles a Dios. Hay un gran contraste entre los inicuos quejosos ya mencionados y los que son realmente justos. Y fue escrito libro de memoria. El profeta alienta a los que se esforzaban por hacer lo correcto, con el pensamiento de que Dios recuerda el principio que ellos han abrazado, que Dios recuerda el servicio consagrado de los suyos. Daniel 7:10 dice que en el día del juicio se abrirán los libros. Apocalipsis 20 también habla acerca de que los libros fueron abiertos. Y uno de esos libros será el libro de la memoria. ¿Qué cosa se registró aquí? Las buenas acciones de los justos. Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Ese remanente, ese pueblo fiel. No los quejosos, no los que se justifican, no los que dicen, ¿y en qué te hemos robado? ¿En qué te estamos fallando? ¿En qué te estamos respondiendo mal? ¿O en qué y esto y otro? Y paran quejándose. ¿Recuerdan la primera? ¿En qué nos has amado? Y serán para mí especial tesoro. En el día cuando los pecadores de Israel comparezcan ante el tribunal de la justicia divina, Dios promete reconocer su especial tesoro y preservarlo de la suerte de los impíos. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Serán mi especial tesoro. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El profeta anticipa un tiempo cuando todo se aclarará, un tiempo cuando las preguntas suscitadas por la gente de sus días serán final y satisfactoriamente contestadas, tanto en la historia de Israel como en la vida individual de los israelitas. Muchos sucesos habían dado testimonio de que Dios trata en forma diferente a los justos y a los impíos. Sin embargo, en el día del Señor se dará pruebas convincentes del juicio y la injusticia. Habrá un juicio en el cual se pague a cada uno según se merezca. Salmos 58:11. Entonces os volveréis y discerniréis. Hay mucha gente que se queja de la iglesia. En la iglesia hacen este tipo de programas, en la iglesia existen estos líderes, en la iglesia y van viendo muchos defectos en la iglesia. Recuerden, dentro de la iglesia están creciendo juntos el trigo y la cizaña. También los que son cizaña tienen cargos de liderazgo. También los que son cizaña tienen liderazgo. Pero entonces vas a poder discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No reniegues con la iglesia, porque hay algunos que son cizaña que están ejerciendo el liderazgo. Ora por esa persona, háblale a esa persona, pero no reniegues. Pide que el Señor te ayude a discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Apóyale a aquel que sirve y trata de hacerle reaccionar, de darse cuenta al que no le sirve, al que está haciendo mal. Tenemos una misión. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El día del Señor viene. Seamos fieles en la devolución de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No seamos acusados de ladrones. Al final, la justicia de Dios va a triunfar. Que Dios te bendiga. Amén.